Nuevamente les saludamos con mucho cariño y placer a este recurso para líderes de grupos pequeños. Y tenemos el encanto de tener con nosotros esta ocasión también a Claudia León, bienvenida. Gracias, pastor. Y tenemos al profesor Mesa, bienvenido también. Gracias, pastor, gracias. Bueno, pues comenzamos como siempre con un recurso objetivo para los líderes de grupos pequeños. En esta ocasión vamos a hablar acerca del asistente que el líder de grupo pequeño tiene. Cada grupo pequeño debe tener un asistente. Entonces aquí les presento en el siguiente gráfico el asunto del trabajo, la función que debe desempeñar el asistente, aunque vamos a hablar de por lo menos 3 asistentes que debe tener cada grupo pequeño. En término particular, hablamos del asistente, el que está más cercano allí al líder de grupo pequeño, y estas serán sus funciones: el pase de lista, en algún momento también compartir el repaso de la lección, el apoyo en otro tipo de reuniones como la reunión de comunión, la reunión de líderes de grupos pequeños, las campañas de barrio, que son otras actividades donde directamente participa el asistente. En términos concretos, el asistente atiende las tareas misioneras del grupo pequeño y en ausencia del líder del grupo pequeño, pues es el responsable inmediato. Tenemos también un par de asistentes más que sugerimos que en cada grupo pequeño haya, y este es el asistente para las actividades espirituales. Todo grupo pequeño debe gozar del apoyo de programas de oración, de consagración, y para ello cada grupo pequeño debe establecer a un responsable. Lo mismo también a un asistente de actividades recreativas, que es la persona fundamental para organizar las reuniones sociales y de convivencia. Así que podemos compartir un poquito el trabajo del líder de grupo pequeño con estas personas y hacer más ligera la responsabilidad. Bueno, ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es la estrategia didáctica. Profesor Mesa. Gracias, pastor. Ahorita que mencionaba de los asistentes, realmente yo creo que el grupo pequeño está muy bien organizado, tiene una estructura que debería facilitar mucho la dinámica de la iglesia. No solamente es un cumplir, ¿no?, sino que es una formación para el miembro de iglesia. Bueno, pastor, dentro de esto, Claudia, tenemos algo nuevo. Terminamos la semana pasada con las estrategias que tenían que ver con las preguntas y los niveles de profundidad de las preguntas. Ahora vamos a mencionar una estrategia que es llamada, la teoría que vamos a mencionar es un modelo neurolingüístico para que nosotros podamos aprender o retomar algunos elementos en lo que respecta al aprendizaje, la forma especialmente en que nosotros aprendemos. Es llamado este modelo neurolingüístico BAC, que tiene que ver con lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Lo que vemos, lo que oímos y lo que hacemos. Entonces, la intención de este modelo es que nosotros aprovechemos todos nuestros sentidos para aprender. Más que todo, la intención es que el maestro utilice diferentes recursos para atender los estilos de aprendizaje que tienen los miembros del grupo pequeño. Podemos ver ahí en la diapositiva algunos elementos de lo que pretende este modelo. Número 1, pretende que nosotros mejoremos el nivel de comunicación. La intención es la comunicación de los aprendizajes, y estos tienen que ver con la verbalización, o sea, que la persona pueda expresar lo que piensa, que la persona pueda expresar sus ideas, que él pueda expresar un resumen que le hemos pedido, lo que vimos en los niveles de profundidad de pensamiento en la taxonomía de Bloom. La intención es que yo verbalice lo que logro entender, de esa forma yo comunico mis ideas, y también que yo pueda participar en actividades. Que yo sea capaz de escribir, que sea capaz de hacer un diagrama, que sea capaz de hacer un esquema, un mapa mental, o sea, que tenga esa habilidad. Entonces la intención es con este modelo es que nosotros utilicemos los diferentes sentidos y de esa forma fortalecer más
el aprendizaje, en este caso, pues de la lección o de el estudio de nuestra Biblia o de cualquier otro estudio que nosotros podamos realizar. Esto es lo que vamos a considerar los próximos sábados. Cómo utilizar los estilos de aprendizaje para reforzar el estudio de nuestra lección. Vamos a analizar básicamente tres momentos, ¿no? Los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Exacto. Así que es muy fácil recordarlo, queridos líderes de grupos pequeños, bajo la palabra back. Eso es. Bueno, nos va a hablar también del versículo, que es... Sí, pastor. Es un momento especial que esperamos también. Algo que hemos mencionado durante todo el trimestre y desde el trimestre pasado es memorizar los textos. O sea, estos en algún momento, en alguna circunstancia vienen a nuestra mente, pero para ello necesitamos memorizarlos. Hemos mencionado algunas estrategias y en esta ocasión quisiéramos mencionar una estrategia muy sencilla. Es, por ejemplo, el de esta semana, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es muy corto, podríamos memorizarlo sin ningún otro problema, pero ¿qué es lo que queremos enfatizar en esta ocasión? Una manera es que nosotros lo estemos repitiendo durante el día, pero lo vamos a repetir cuando estemos haciendo una actividad, vamos a asociarlo con actividad. O sea, si yo estoy barriendo, estoy trapeando, estoy lavando, estoy cocinando, salgo a caminar, salgo a hacer ejercicio, aprovechar esos momentos, porque muchas veces esos momentos son, podríamos decir, de lagunas mentales, o vienen a nuestra mente algunas ideas, a veces malas, o yo le digo a mi mamá que muchas veces ella está sentada, le digo, ¿qué está haciendo? Rumiando sus ideas. Entonces, en lugar de estar pensando lo mal que me va, mejor repito el versículo que me aprendí durante esa semana. Entonces la idea es que repitamos el versículo mientras hacemos una actividad. Puedo imaginar al ama de casa ya barriendo con su escoba, regocíjate, regocíjate, regocijaos en el Señor. Bueno, más se va a regocijar si llega el esposo y le quita la escoba. No, profe, y no nada más eso, de verdad que sea consentimiento, ¿verdad? Porque... Claro. Qué importante que podamos entenderlo y decirlo con alegría y no como nada más repetido, un rezo, ¿no? Claro. Regocijaos en el Señor. Claro, muy buena estrategia para aprender el versículo de memoria, y entramos en los minutos que nos restan al análisis de la lección que hemos estudiado. Por cierto, una lección muy linda, la vida de alabanza, está titulada así, una vida de alabanza, lección número 9. Y entramos pues casualmente a esto, ¿no? ¿Qué es la alabanza? Y tenemos aquí una declaración en pantalla. Me gustaría, contadora Claudia, nos pueda leer la declaración. Claro que sí. ¿Qué es la alabanza? Y dice, es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o ser mediante expresiones o discursos favorables. Y platicábamos que la idea siempre de alabanza es la música, el canto, pero la lección se refiere a otro tipo de descripción en cuanto a la alabanza. Es un reconocimiento. Yo reconozco que alabo al Señor, y en esta lección vamos a ver muchas razones del por qué alabamos al Señor. Claro. El Salmo 145 nos ofreció bastantes razones del por qué debemos adorar a Dios. Dios es bondadoso, es misericordioso, es el ser que provee de manera perfecta para todas nuestras necesidades, es un Dios generoso, es un Dios cercano, es un Dios protector, es un Dios que imparte justicia, múltiples razones para adorar a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo la alabanza se convierte en un arma poderosa para enfrentar las circunstancias difíciles? Y estudiamos con mucho placer algunos relatos bíblicos. El primero de ellos fue el de Josué y Jericó, Pablo y Silas encarcelados, Josafat y el profeta Jaziel,
¿Tienen algo que comentar para el grupo? Bueno, antes de comentar eso, me gustó en la parte del sábado. Una frasecita cortita, 5 palabras, 6. La alabanza es fe en acción. Y en ese contexto es que vienen todos los personajes. Porque no, su fe fue ejercida en acciones. No fue una fe de sentarse y orar y Pasiva. Entonces, me gustó esa parte, porque muchas veces pues le pedimos a Dios, pero no hacemos lo que nos corresponde. Entonces, en el contexto de que mencionó Claudia en la primera definición, que la alabanza es el reconocer. Cuando Josué enfrentó la situación de que se quedó ya solo, él reconoció a Dios. Reconoció que él era, cuando se le apareció aquel personaje, aquel ángel, aquel soldado, le dijo, ¿quién eres? Y él cuando vio, reconoció que ese soldado era Dios mismo. O sea, desde allí él comenzó, no desde antes, ¿no? Pero en ese reconocimiento él comienza y hace una alabanza a Dios. Entonces, esta parte de la lección a mí me gustó mucho porque siempre pensaba que la alabanza era cantar. Pero ya veo con la historia de los personajes que no se refiere a ese tipo de alabanza del canto solamente. Así es, y fíjese que Patriarcas y Profetas menciona en esa escena que los israelitas debían aprender que en la conquista de Canaán no pelearían, eran simples instrumentos, no debían de procurar la exaltación personal, sino la gloria de Jehová. O sea, qué importante entender que en ese crisol, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de crisol. Qué importante es reconocer que no estamos solos, que hay alguien, como decía el Salmo, alguien que nos cuida, alguien que nos procura, alguien que está en favor nuestro. Y ellos podían entenderlo porque al parecer tenían que cumplir ciertas indicaciones del Señor, que tal vez ellos no entendían, no comprendían, pero sin embargo las siguieron al pie de la letra. O sea, el reconocimiento, dice ahí, era de la gloria del Señor. No era ahí, esa parte me llamó la atención en el estudio porque no es mi victoria. O sea, soy un instrumento para expresar la gloria de Dios. No soy un instrumento para mi beneficio en el sentido de que yo pude, lo logré, gracias a Dios porque lo logré. No, lo logré, Señor, y esto es para que la gente vea que tú estás actuando en mi vida. Esa parte de alabanza es la que me quedó, ¿no? No la del canto, sino lo que yo hago, reconocer, que los demás vean que Dios está actuando en mi vida. Y eso lo vimos en el caso de Rahab, porque Rahab les dijo a las personas, es que yo he escuchado, ya había escuchado el cruce del Mar Rojo hacía 40 años, o sea, desde que había sucedido, y ella lo había escuchado. Entonces, ese reconocimiento, ella estaba alabando a Dios cuando reconoció la gloria de Dios manifestada en el pueblo de Israel. Cierto. Jericó era la primera ciudad que iban a conquistar, era la primicia prácticamente, entonces de alguna manera el elemento alabanza juega un papel importante, darle a Dios el primer lugar, y no se trataba simplemente de gritar por gritar. Dice el autor de la lección que el grito no iba a provocar un terremoto. Era el reconocimiento exacto de lo que ustedes han mencionado, de las virtudes del carácter de Dios. Y esa dama exactamente tiene un conocimiento perfecto, muy exacto de quién es Dios. La fama de Dios se ha extendido, claro, y por eso llega este momento especial. O sea, qué bonito que la fama de Dios se extienda por nuestro testimonio, ¿cierto? Que es lo que sucedió en este caso. Bueno, es que la alabanza, dice la lección, que debe ser un estilo de vida entre nosotros los cristianos. Claro, por eso podemos platicar un poquito también acerca de Pablo y Silas. Un momento difícil, sumamente complicado. Nada más, profesor Mesa, Claudia, de escuchar que te van a colocar en la cárcel, ya da miedo. Y que va a la cárcel, eso ya apanica a cualquiera de nosotros. Pero entrar con una actitud de adoración, de alabanza, seguramente que marcó en este momento la diferencia. En la cárcel no le cantan a usted bienvenido, bienvenido, bienvenido. No le cantan ese tipo de cosas. Al contrario, le van a estar gritando, le van a estar insultando.
pero dos elementos que se destacan aquí, la oración y el canto. ¿Cómo hacer en un momento tan complicado esas dos actividades, orar y cantar? Es que fíjese, pastor, que hay algo en el versículo de memoria que es clave de esta lección y dice, regocijaos en el Señor. O sea, este regocijo no es nuestro, no es algo que podamos producir. Y no es el regocijo que produce una circunstancia favorable. Así es. Es el regocijo, como dices, del Señor, es el regocijo de mi confianza, es el regocijo de mi fe, de mi esperar en Dios. Cierto. Muy, muy alentador la fase, ¿no?, que vivieron estos dos personajes. Están cumpliendo también con la misión, no están de vacaciones ahí haciendo otra cosa, están completando el propósito de Dios y víctimas entonces ahora de este grupo de personas, pues son llevados a la cárcel. Venturosamente Dios les ayudó a testificar también. Qué importante también es ese elemento, que la alabanza sirve también para testificar de otros. Mucha gente ha escuchado el mensaje de salvación a través del canto, a través de una persona que ora, así que testificamos también con esos actos de adoración. Bueno, pastor, ¿sí? Quería comentar que inclusive la hermana Huay en el comentario dice que a veces nosotros estamos rodeados de una atmósfera que puede ser consciente o inconscientemente, pero que afecta a los demás. Cierto. Debemos comentar algo de Josafat, cuando está arrinconado, presa del pánico también, de la zozobra, de la inquietud, y aparece la figura de un profeta, Jaziel, que le transmite un mensaje de aliento, de fortaleza, pero nuevamente surge el tema adoración. Me gustaría escuchar qué encontraron ustedes ahí valioso para nuestros líderes de grupos pequeños. A mí me gustó una parte, pastor. En Crónicas 20. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Cuando estamos arrinconados, espérate. No tomes decisiones, párate. Estate quieto y ve la salvación de Jehová. Yo enumeré por aquí algunos de los elementos o acciones que tuvo ese líder, ¿no? Qué importante. Dice uno, buscó a Jehová, se humilló, convocó a ayuno nacional, escuchó a sus profetas, adoraron a Jehová por lo que iba a hacer, preparó la salida. Y dice que hubo un coro de alabanza por su cuidado. Que no había sucedido todavía. Así es. Y por último dice, fueron a dar gracias con ofrendas. Lindo. Perdón, estos puntos que señala Claudia me gustan porque nuevamente, yo creo que la lección tiene un hilo a lo largo de la lección y es el trabajo en comunidad. Yo creo que es algo que debemos rescatar y comenzar a practicar dentro de nuestra iglesia. Dice que él, como digo, hubo una convocatoria nacional. Todo mundo, todos participaron, todos vieron la situación difícil, todos vieron cómo se comunicaban con Dios, todos alabaron, o sea, esa participación en comunidad. Yo creo que es algo que nosotros nos falta en los crisoles, porque en los triunfos sí lo hacemos, celebramos las campañas, celebramos los bautismos, pero el momento del crisol lo hacemos solos y necesitamos esa parte de comunidad para fortalecernos. Cierto. Por eso los momentos de compartir el testimonio, la gratitud a Dios en grupo, también anima a los demás, ¿no? Los fortalece. Me gustaría que nos repitas esos 5, 6, 7 elementos. Sí, claro que sí. Dice, volvió a Jehová, se humilló, convocó ayuno nacional, escuchó a sus profetas, adoraron a Jehová, preparó la salida, tuvo un coro de alabanzas por su cuidado y fueron a dar gracias con ofrendas. Excelente. Y fíjese que yo agregaría más otro comentario de la hermana Huay. Dice, en toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya, o sea, de Él, de nuestro Dios. Sus recursos son
ilimitados. No estamos solos. Nos sentimos tentados a actuar, ¿no? Por eso la frase, estad quietos, quédense porque la victoria es de Dios. Profesor Mesa, debemos cerrar este momento. ¿Con qué nos quedamos? Qué lástima. Lástima, porque la verdad es una lección muy bonita. Pero en esta parte, pastor, de la aplicación, ¿qué aplicación nosotros podríamos hacer? Ya sea de manera personal o manera grupal, en el grupo pequeño o como iglesia. Y tengo allí dice, propóngase escoger algún himno o algunos cantos, algún salmo que en lo personal le haya animado, me haya animado a mí en ciertas circunstancias, para que este canto yo pueda ir con otra persona que conozco y debo conocerla en los grupos pequeños donde compartimos nuestras necesidades, de tal forma que le comparta este canto, este salmo, que me trajo a mi paz, que me trajo fortaleza, que me trajo firmeza en mi fe, buscar a esa persona y entregarle. Orar con él, aquí está, mira, esto me fortaleció, este canto me animó, este salmo fortaleció mi fe. Una aplicación que podemos hacer de la lección de esta semana. Pastor, y yo recomendaría, ¿verdad? Nuestros hogares, porque también ese es nuestro mini grupo pequeño, claro, ¿no? Compartir, ¿por qué no el viernes en la noche? Compartir las bendiciones que Dios ha tenido con nosotros en la semana. Es una manera de reconocer, de alabarlo. Y también de manera personal, yo reflexionar, mis crisoles del pasado, ¿qué me han enseñado de Dios? Cierto. Pues muchas gracias, profesor Mesa, Claudia, gracias por compartir este momento. Y queridos amigos, si usted está atravesando un momento crudo, difícil, recuerde que la alabanza debe ser un estilo de vida. Usted lo puede practicar. Alabe al Señor, cante, ore, medite. Dios está a su lado, jamás lo olvide. Nos saludamos la próxima semana con la ayuda de Dios.